En las 8:45 queremos hacer análisis, pasar revista. Los más recientes escándalos de corrupción en el gobierno, la vinculación de estos escándalos con el próximo proceso electoral y las consecuencias también que todo esto tiene sobre el sistema político guatemalteco. Nos acompañan para hablar sobre el tema Carmen Ortiz, quien es coordinadora del programa de opinión pública de la Universidad Rafael Landívar, y Javier Monterroso, quien es analista en temas de justicia. A los dos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias a ustedes, buenas noches. Ahora, ¿es o no es una crisis lo que ha pasado últimamente en términos de credibilidad para el gobierno? Por ejemplo, el problema con Collector y el problema con esta presunta remesa de dólares que vino para el PP, Javier. Bueno, yo creo que este gobierno ha padecido de crisis similares desde que inició. Recordemos, por ejemplo, que muy pronto en el gobierno salió este reportaje de un cuento de hadas, por ejemplo, en el periódico, que se han dado escándalos en todo el gobierno, en casi todas las instituciones. Veamos lo del Ministerio de Salud recientemente, ¿no? Con Villavicencio acusando al gobierno, el gobierno acusando a Villavicencio. Yo creo que esto ya es nada más otro escándalo más en materia de corrupción de este gobierno, que yo creo que sí ha sido el más cuestionado, más que los gobiernos anteriores, incluso por ese tema y sus más altas autoridades. Pero Javier, es que todos los gobiernos son el más cuestionado de la historia. Sí. Y seguramente el más corrupto será el próximo. Y el próximo de ese. Esperemos que no. ¿No es así, Carmen? Sí, es decir, esa vamos sensación en un deterioro constante en Guatemala. Sí, mira, yo hace un tiempo me puse por curiosidad a examinar lo que se decía, por ejemplo, del Congreso de la República en administraciones anteriores. Igual lo que se decía sobre el Ejecutivo. Y vemos que la constante ha sido, este ha sido el peor gobierno, este ha sido el peor Congreso, y esa sensación va a estar y seguirá estando. Es decir, como tú bien decías, el peor está por llegar, lamentablemente. Aquí lo lamentable es que pareciera que las autoridades, en el caso del Ejecutivo y en el caso de Sinibaldi, pues no tienen un buen equipo para manejo de comunicación en crisis, porque no hay una comunicación, digamos, inmediata que impida la generación de rumores y que cree como... Bueno, pero es que hasta el integrante del equipo de estrategia y comunicación está implicado en uno de los escándalos, ¿no? Sí, entonces imagínense, esto es particularmente grave, porque no solamente las respuestas son tardías, pues hasta el momento no ha llegado en el caso del Ejecutivo, sino que no hay coordinación entre ellos, y vimos, por ejemplo, las contradicciones que hubo en las primeras declaraciones que hizo la vicepresidenta el día de ayer, e inmediatamente después las declaraciones de Sinibaldi. Entonces, eso lo que hace es abrir todavía más espacios para los rumores, para los chismes, para la especulación, pero efectivamente son casos muy graves que demandarían por parte del presidente en su caso y del precandidato pues una explicación mucho más contundente. Javier, perdón, la opinión pública se ha centrado en el señor Sinibaldi, pero lo cierto es que el nombre de Otto Pérez Molina, presidente de la República, también estaba mencionado en ese mismo papel manuscrito en el que se hablaba de algunas sumas y se mencionaba el año 2015. También estaban mencionados en términos genéricos diputados al Congreso de la República, con lo que parecería ser, pero otra vez es una presunción porque no está escrito, digamos, de forma explícita, una mayoría calificada. Pagos para conseguir una mayoría calificada. Estamos hablando prácticamente de toda la fuerza política, de todas las fuerzas políticas del país, o de buena parte de ellas. Sí, es de verdad bastante fuerte si se llegara a comprobar que efectivamente hubo algún traslado de dinero. Y esto me refiero porque la simple prueba de que se presentó un papel con estas vinculaciones puede haber obedecido a una plática que han tenido explicando esto, solicitando algún financiamiento. Pero si se demuestra, ya sea por las autoridades brasileñas o por las autoridades guatemaltecas, que sí hubo una transferencia de dinero, de entrada hay una responsabilidad penal. Independientemente de que eso haya sido con algún beneficio, que ya entraríamos a un delito de corrupción, solo por el hecho de haber recibido dinero, todos los partidos políticos y todos los que están involucrados ahí son miembros o fueron miembros de un partido político, entrarían entre un delito que está tipificado en el Código Penal en el artículo 407, un delito electoral que es recibir
financiamiento de entidades internacionales. Está prohibido para todos los partidos políticos recibir dinero de personas individuales y personas jurídicas internacionales. Entonces ahí estaríamos hablando de que tendría que iniciarse ya una investigación penal, y hay personas que tienen derecho ante juicio, como los diputados, el mismo presidente, pero otros como Alejandro Sinibaldi y Solá no tienen derecho ante juicio. Entonces tiene que iniciarse una investigación penal ya, que como bien dice Juan Luis, podría involucrar a casi toda la clase política del país. Ahora, Carmen, el problema con este tipo de escándalos es que en general no afectan a la base electoral de los partidos. Si se queda en una discusión a nivel de élites, en un escándalo a nivel de élites, en una indignación a nivel de élites. Es decir, tuvimos ya primero la cuestión de lo del plagio, de los plagios, presuntos plagios de Valdizón. Luego hemos tenido una serie de escándalos y al final vemos que de todos modos, por ejemplo, el presidente Otto Pérez Molina sigue siendo muy popular. La vicepresidenta sigue siendo muy popular. Valdizón va en primer lugar en las encuestas. Valdizón va en primer lugar en las encuestas. Sí, porque vemos que generalmente la población que se informa es, a mi criterio, eminentemente urbana y de determinado estrato social y con cierto nivel de estudios. ¿Puedo sumar y no algo? solamente que sí, claro. Se informa, pero además es apática. Porque Sí. no la vemos salir a manifestar. No, No la vemos hacer otra cosa que acudir a las urnas. claro. Entonces, mira, una cuestión es informarse, estar al tanto de lo que pasó, y otra, la capacidad de discernimiento, de comprensión, de conciencia que eso genera, que te permite dimensionar la gravedad de los acontecimientos. Yo creo que precisamente nuestros políticos se aprovechan del desinterés, de la apatía, de la lejanía que la gente tiene con la política y de la ignorancia de nuestra gente, para que en lo que a nivel urbano estas élites se están enterando y están tratando de acotar o de denunciar, por el otro lado ellos están tratando de entretener a la gente entregando las bolsas a través de fundaciones, entregando láminas, encargándose de acarrear ya a la gente a los centros de empadronamiento para prepararse para lo que es el trasiego de votantes, etcétera. O sea, pesa mucho más el clientelismo a la hora de seleccionar un candidato en el interior del país que el propio carisma del candidato y que la propia capacidad de movilización. Definitivamente yo creo que no solo es en el interior del país, creo que también en las zonas urbanas, por ejemplo, Hay mucho desinterés. Sí. los municipios del departamento de Guatemala, donde hay gente que también tiene acceso a la mayoría de medios de comunicación que tiene el capitalino. Tampoco es que le importe mucho la corrupción, seamos honestos, en este país el tema de corrupción no es uno de los grandes temas. Bueno, ahora está en tercer lugar. En tercer lugar, pero muy lejano, un 8% lo más que he visto en una encuesta sobre cuáles son los temas que más preocupan a los guatemaltecos. Y las élites no parecen incómodas con esa corrupción. Y en este caso, por ejemplo, al guatemalteco de a pie, ¿de verdad le importa que el candidato haya recibido de una empresa brasileña dinero? Nos deberíamos de preguntar. Claro que en las redes sociales podemos tener alguna respuesta que no es representativa del resto de la población, pero aquí hay una cuestión muy profunda en la forma de ser, en la forma de pensar del votante guatemalteco. En realidad la corrupción no es un tema, y no solo del guatemalteco, de las autoridades, incluso de aquellas encargadas de ejercer la persecución penal o el control de fondos públicos. El tema de la corrupción nunca ha sido prioridad para ninguno. La Contraloría prácticamente no controla. La Fiscalía contra la Corrupción, pues sí existe, apenas nos enteramos. En términos generales, no parece haber instituciones como la Intendencia de Verificación Especial que documenten estos casos que en cambio en Brasil, aunque sea de una manera, digamos, tangencial, empiezan a documentarse. Y capaces de apoyar al Tribunal Supremo como es debido en este tipo de casos, porque regularmente lo que sucede es que todo finalmente recae en el Tribunal Supremo Electoral. Todas las críticas recaen en el Tribunal Supremo Electoral, pero ya inclusive el mismo reglamento de la ley electoral establece que el tribunal tiene que coordinar con todas estas instituciones de manera de poder llevar a cabo un buen trabajo de fiscalización. Ahora, hay un tema que me llama mucho la atención y que quería traerlo también a la mesa, y es el caso de corrupción que se acaba de ver en México, en el cual se ha vinculado Cuando a la esposa de Peña Nieto y a Peña Nieto, se ventila y vemos que las características de la ciudadanía mexicana son muy parecidas a las características de la ciudadanía guatemalteca en varios aspectos. Sin embargo, exacto, ahí hubo reacción.
Y cuando se hicieron las mediciones de popularidad de Peña Nieto, se vino para abajo en poco tiempo. Habría que ver qué tanto en realidad en nuestro país, pero ya lo hemos visto, ya han pasado varias crisis, como bien decía Javier, y finalmente el presidente sigue teniendo niveles aceptables de popularidad. La pregunta es, ¿por qué en México una evidencia como ese enriquecimiento, una mansión de esas dimensiones vinculada con un contratista del Estado, termina siendo un escándalo que obliga a la presidencia a tomar cartas? Fue la conjunción de acontecimientos, creo yo, porque fue muy reciente al caso. también. Exactamente, entonces fue como un momento mucho más fértil que permitió esa efervescencia. A ver, miremos, en el caso de Guatemala, es decir, ustedes realizan un monitoreo sistemático de redes sociales. Es decir, ¿cómo ha sido la reacción de los usuarios de redes sociales, que son fundamentalmente urbanos, a estos casos? Bueno, lo que hemos visto es sobre todo la indignación, el ciudadano de redes sociales, ese sí reacciona, ¿verdad? Pero es muy fácil ser ciudadano de red social y demandar que se esclarezcan los hechos. Sí, y decir que rechazan rotundamente ese tipo de actuaciones, llamarlos a todos corruptos, mientras que otra parte más bien se mofa, ¿verdad? Y se divierte y se burla de los candidatos y empiezan a salir los famosos memes. En términos generales, yo diría que la clase política de nuestro país ha perdido mucho el respeto, y nosotros lo vimos en el último seguimiento que hicimos a las cuentas de Twitter de los 3 precandidatos punteros. La gente no siente en su mayoría ningún respeto por estos políticos. ¿No refleja respeto? No refleja respeto, refleja incredulidad, refleja desesperanza y muchísima burla. Es decir, trata de ridiculizarlos cuantas veces puede. Hay una sensación, no sé cómo será en las áreas urbanas, habría que hacerlo con una medición más bien cuantitativa, me parece a mí, pero hay un gran desencanto, y si uno se pone a ver las vallas ahora en el país, cuando uno recorre aquellas vallas donde aparece uno que otro precandidato disfrazado, tratando de darse a conocer, están dañadas, les pintan narices, las ensucian, les ponen bigotes, y eso también es una voz, eso quiere decir algo. Ahora, pero ¿esto qué impacto va a tener en el sistema político? Es decir, todo esto de lo que estamos hablando, es decir, el descrédito de los políticos, las burlas, las mofas, las críticas en redes sociales, los escándalos en los medios, el financiamiento externo, ilegal. Seguramente va a tener un impacto en términos políticos, pero debería tener un impacto más importante en términos judiciales. El Ministerio Público de Guatemala firmó este año un acuerdo con el Ministerio Público de Brasil, por medio del cual se pueden agilizar muchísimo las investigaciones de este tipo. El Ministerio Público aquí no tiene nada que ver el Tribunal Supremo Electoral en la acción penal directamente. Ya con la información que se ha ventilado es suficiente para que se inicie una investigación sin judicializarla todavía, solo en ámbito de recopilar información, y para eso se cuentan con diversas herramientas. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Seguir el trazo de los dineros que salieron de OAS con destino, por ejemplo, a Centroamérica? Eso es, en términos reales, muy difícil que lo haga la IBE en Guatemala, por ejemplo. Pero los brasileños quizás. Pero los brasileños sí. Entonces la información, la investigación de los brasileños seguramente va a ser más profunda que la de Guatemala, pero la de Guatemala puede utilizar la información que tiene la investigación brasileña. Es solo que se pongan en contacto, que hagan una solicitud de asistencia judicial recíproca, y ya toda esa información puede tenerla el Ministerio Público de Guatemala para que ya inicie, por otro lado, la investigación propiamente guatemalteca. Carmen, pero eso requeriría voluntad del Ministerio Público de Guatemala. Definitivamente voluntad del Ministerio Público, pero sí me parece igualmente importante la presión que desde los medios de comunicación se pueda hacer. Ahora con hubo mucha presión por lo de Vernon y por lo de y aún así salió, pero por lo menos me parece lo importante es no quitar el dedo del renglón y seguir denunciando y seguir demandando y seguir colocando la actualización sobre lo que está sucediendo para no perder la pista, porque lo peor que puede pasar es lo que nos vive pasando siempre, que damos vuelta a la página y un escándalo sustituye al otro y finalmente ninguno llega a salir de ese estado de impunidad permanente. Ahora, ¿la raíz de todos estos males está en la ley electoral? Es la facilidad que tiene, digamos, los partidos políticos para obtener financiamiento, la poca
fiscalización. Y ahí sí vamos a un tema de ley electoral, de capacidades del Tribunal Supremo Electoral en el tema del secreto bancario, en el tema del seguimiento, el tema de la Contraloría también. No, pero también, digamos, de una forma global, de la manera como se organizan los partidos. Bueno, sí, claro, digamos, son partidos eminentemente caudillistas, clientelares, establecidos alrededor de una plataforma económica, no democráticos, con sus financistas no democráticos. Por ejemplo, la prohibición está establecida claramente en la ley electoral de prohibir a todos los partidos recibir financiamiento externo. Pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo están los mecanismos? La ley por sí misma no le toca ni un pelo al delincuente. Señores, es el proceso el que tiene que hacer. Llegamos al final de esta conversación. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento a ofrecerle información de deportes.